Bueno, esto es ahora un ejemplo de una Biblia comercial actual, porque ya veis que es de Ani Carola, es del 2019-2020, y que es un elemento que se usa para poder vender y buscar socios, ¿vale? Bueno, una cosa que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un proyecto para vender. O sea, si no, quiero decir, yo no hago una serie para meterla en un cajón, aunque algunas han quedado ahí. O sea, mi aspiración, y me imagino que la vuestra, será crear un contenido que vea la luz, ¿no? Entonces, primero, creo con sinceridad que lo más importante es la calidad de la historia y que consigas conectar con tu público. Y ya hemos dicho, el público, que te tienes que saber muy bien cuál es, ¿no? Pero luego, los grandes utilizan estrategias comerciales que los productores independientes no podemos. Veis que debajo de Ani Carola hay una frase, dice, si no tienes una amiga, construyetela. Vale, esto se llama logline. El logline, evidentemente, para llegar al logline, pues partir de eso o llegar después. Es como una frase que resuma tu idea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? James Cameron. Dicen que James Cameron, primero que era James Cameron, no nos olvidemos, pero bueno, porque si voy yo no es lo mismo, pero bueno, va James Cameron y dice, quiero hacer la historia de Romeo y Julieta en un transatlántico. Ya ha contado su película, el Titanic. Entonces, ya sabes que es una historia de amor en un barco. Entonces, la gente tiene poco tiempo y lee muy poco. Entonces, rollo lo menos posible. Es más, en los pitchines ya sabéis que a veces duran 5 minutos, 3 minutos. Es una cosa espídica. Hombre, ya cuando haces presentaciones, pues te dejan 10 minutos, 20 minutos. Pero vamos, para que se pongan a leer, primero les has tenido que enganchar con algo. Entonces, es bueno buscar el logline de tu historia. Una cosa que se suele poner en las Biblias es, bueno, ahí lo veis, que es la nota de los autores. En este caso está firmada por Chema y por mí. Es un poco todas esas cosas que hemos desarrollado y creado, ¿por qué hacemos este proyecto? O sea, es un poco cuál ha sido nuestra motivación, qué hace que nuestro proyecto sea único, cuál es nuestro punto de vista. O sea, esto es una reflexión profunda sobre por qué pensamos que nuestro proyecto es original, por qué pensamos que merece la pena haber hecho este esfuerzo y haber contado esta historia. Y también explicar en qué vemos que es diferente. O sea, es esto lo que os hablaba antes de la visión. Porque esto nos va a dar una ventaja comercial. Lógicamente, si detrás de eso está Spielberg o está un guionista famoso, pues claro, es mucho más fácil. Sí que uno tiene que ver cuáles son sus fortalezas. Entonces, si uno tiene experiencia, pues vale, pero si uno no tiene experiencia, al menos ser honesto y sincero y decir de dónde ha salido esta historia que has querido contar. Porque a la gente le interesa, a eso le interesa. ¿Por qué? ¿Por qué te has embarcado en esto? Es mucho esfuerzo, ¿no? Y la gente quiere saberlo. Esto es una sinopsis muy corta, como veis, que tiene mucho más imagen que texto, en el que se cuenta de qué va mi proyecto. Ahí lo veis. Carola es una nerd que no tiene habilidades sociales ni amigos y que un buen día decide construirse una amiga que ame la ciencia como ella y que la proteja de los adolescentes y del mundo que la aterra, ¿no? Pero sin embargo un accidente convierte a Annie, al clon Annie, en alguien que la va a arrastrar a vivir las situaciones que ella más teme. Bueno, esto lo hemos hablado antes por encima, pero lógicamente hay que clarificarlo, que es para quién es tu proyecto. Ya veis ahí, en mi caso la audiencia, y he puesto el target, va de 6 a 10, el formato, muy importante, si estás haciendo medias horas o estás haciendo, yo qué sé, pues normalmente en preescolares son formatos más cortos, pues ahí pones tu formato, ¿vale? El género, ¿Veis? He puesto comedia, la amistad, el empoderamiento de las chicas, el nerd, ser nerd, y el estilo también. Vale que sí que la gente ya imagina, porque está viendo unas ilustraciones y esto no tiene pinta de ser 3D, ¿no? Pero bueno, tú le explicas cómo lo quieres hacer. El estilo, en este caso es 2D en alta definición. La siguiente apartado, lo mismo. Esto no quiere decir que haya que seguir este orden. El orden puede variar, pero lo que son los elementos tienen que estar, ¿vale? Y esto es de qué va tu proyecto. No os lo voy a contar ahora, pero ya os he contado un poco antes, pues es un poco
de dónde nace, lo que os he contado antes, ¿no? Resumido, pero quién es Carola, quiénes son sus tíos, cómo llegaron a su vida, los problemas que tiene este personaje. O sea, sobre todo, de dónde ha nacido nuestra historia, ¿no? Que ha nacido de las necesidades profundas de los personajes. Y ahora entramos en lo gordo, que son los personajes, ¿eh? Entonces ahora pues explicas quién es tu personaje principal, y ya os he contado un poco cómo es Carola, el personaje de Annie, y una cosa que es muy importante es las relaciones. Bueno, antes no lo hemos hablado, pero lógicamente cuando tú estás construyendo los personajes tienes que saber qué les une y qué les separa, en qué cosas los personajes discrepan y en qué cosas colaboran. Entonces eso es muy importante saberlo porque de ahí va a haber los conflictos, ¿no? Y entonces hay que explicar cuál es la relación exacta entre tus dos personajes principales y también con los secundarios. Luego estos son los personajes secundarios, ya hemos dicho la tía, el tío, el perro. Y esto es el concepto, lo que hemos dicho antes del tema, ¿vale? Esto habla un poco de qué van las tramas, ¿vale? Ya pone ahí, pues, nuestros personajes tienen que enfrentarse a temas como la soledad, la frustración, el bullying, el respeto, la vergüenza, la empatía. Entonces, esto es lo profundo, ¿eh? Y lo que hemos hablado antes del mundo de las emociones. Siempre se presenta, bueno, les puedes llamar artwork, le puedes llamar backgrounds, lo que te dé la gana. Se presentan imágenes para que la gente vea un poco tus personajes en el ambiente, es decir, metidos en decorados. Bueno, ya antes en la presentación nos hemos presentado, pero claro, la gente no sabe quién lidera este proyecto. Entonces hay que poner el equipo que lidera este proyecto, el trabajo, porque claro, en este caso lo estaba vendiendo yo como productora, entonces tenía que saber la gente que yo tengo experiencia y qué proyectos he hecho para que los conociesen. Y una cosa que ahora se pide es el famoso transmedia. Bueno, el transmedia os he dicho, no es que yo esté en desacuerdo con el transmedia, lo que me parece es mucho morro por parte de algunos canales que pretenden que les des el transmedia en el presupuesto de la serie. Las series en las que yo me muevo tienen unos... Por ejemplo, Annie Carola tiene un presupuesto de 6,5 millones y Cenicienta Enmascarada también, de euros. Entonces, claro, una de estas ideas, que esto lo hemos desarrollado con una empresa que se llama Fluor Lifestyle, que ha hecho, por ejemplo, el transmedia al Ministerio del Tiempo y el de la zona de Movistar, o sea, es gente experimentada. Hemos intentado hacer un transmedia porque íbamos a presentar sobre todo en la convocatoria de televisión española bajado, es decir, posible y que no sea una cosa ruinosa, porque claro, yo puedo tener la idea de hacer un juguete interactivo que además tenga que ver con contenido que pasa en la serie, o sea, yo por ideas, o una aventura gráfica o un videojuego carísimo, quiero decir, cada una de estas ideas en el fondo es otro proyecto. Es otro proyecto que coge parte de tus personajes y evoluciona esos personajes, porque según en qué soporte vayan, tienes que hacer este desarrollo y trabajártelo. O sea, esto no es un merchandising, no es poner el careto de Annie encima de un cojín, no es eso, no es merchandising. El transmedia es crear otro contenido basado en estos personajes o en alguno de los personajes, porque un transmedia también es una precuela, o hacer una película, o lo que os he explicado antes de hacer una serie de ficción. Entonces, todo eso es otro soporte, y como otro soporte que se exige otro presupuesto y hacerlo y dedicarle su tiempo a hacerlo bien. Entonces, por eso digo que yo, bueno, aparte que de transmedia sé porque me hice un máster, entonces, a ver, cuando la gente dice transmedia, yo les pongo en su sitio, muy bien, pero esto vale una pasta, o sea, y cada una de estas cosas hay que presupuestarla y si la queremos hacer bien.